Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes. Para mim um privilégio estar com vocês nesta ocasião. Para compartir con ustedes Compartilhar com vocês unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios companheirismo ao redor da palavra de Deus y su programa correspondiente a este tiempo final. e do seu programa correspondente a este tempo final. Para esta ocasión Para esta ocasião, leemos leremos en Ageo capítulo 1, verso 1, Ageu capítulo 1, verso 1 en adelante, em diante, donde nos dice: aonde nos diz: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Veio, pois, a palavra do Senhor por ministério do profeta Ageu, dizendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en casas artesanadas, y esta casa está desierta. é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ora, pois, assim diz Jeová dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Sembráis mucho y recoged poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Assim diz Jeová dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz Jeová. Nuestro tema O nosso tema lo tomamos del verso 5, o tomamos do verso 5, donde dice: onde diz: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, ora, pois, assim diz Jeová dos exércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. meditai bem sobre os vossos caminhos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditai bem sobre os vossos caminhos. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Este é o nosso tema para esta Pueden ocasião. tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a bondade. En este pasaje, el profeta Ageo Nesta passagem, o profeta Ageu está hablando
al gobernador de Judá está falando com o governador de Judá y el sumo sacerdote Josué, e com o sumo sacerdote Josué, y a través de Ageo, e através de Ageu, Dios también le está hablando a todo el pueblo hebreo. Deus também está falando a todo o povo hebreu. El pueblo hebreo O povo hebreu pensaba pensava que era buen tiempo que era bom tempo para ellos tener buenas casas para eles terem boas casas y vivir bien, e viverem bem, pero se habían olvidado mas tinham se esquecido de la casa de Dios da casa de Deus y decían, e diziam: no es tiempo todavía não é tempo todavía para reedificar la casa de Dios, para reedificar a casa de Deus, pero sí era tiempo mas sim era para tempo reedificar la casa de Dios, para reedificar a casa de Deus, porque para eso porque para isso los había traído Dios Deus os trouxe del cautiverio do cativeiro a la tierra de Israel, à terra de Israel, para reedificar la casa de Dios, para reedificarem a que era lo más importante era o mais importante en medio del pueblo hebreo, entre o povo hebreu. porque el templo O templo es el lugar é o lugar de morada de de Dios. morada de Deus. Por lo tanto, la casa más importante A casa mais importante en medio del pueblo hebreo entre o povo hebreu es la casa de Dios. é a casa de Deus. Y ellos E eles querían tener buenas casas, queriam ter boas casas, pero no estaban interesados mas não estavam interessados en la reedificación de la casa de na Dios. reedificação da casa de Deus. Y ahora esto es muy importante E agora isso é muito importante, porque la casa de Dios porque a casa de Deus, en el Antiguo no Testamento, Antigo Testamento, como lugar de morada de Dios, como lugar de morada como de un Deus, lugar como lugar de 4 paredes, de 4 paredes, era el templo era o templo en Jerusalén. em Jerusalém. En el desierto, cuando el pueblo hebreo venía hacia la tierra prometida, No deserto, quando o povo hebreu ia para a terra prometida, era el tabernáculo. era o tabernáculo. Ahora Agora, encontramos encontramos que la casa de Dios terrenal, que a casa terrena de el Deus, tabernáculo que construyó o Moisés tabernáculo que y el Moisés templo que construyó el rey Salomón, o rei Salomão construiu, fue hecho foi feito de acuerdo al modelo de acordo com celestial. o celestial. Por eso, Por isso, las cosas contenidas as coisas contidas en la casa de Dios na terrenal casa terrena de Deus daban testimonio testificavam de las cosas que hay en el cielo. das coisas que há no céu. Y ahora E agora, encontramos encontramos que los sacrificios que os sacrifícios se efectuaban eram efetuados en el templo terrenal. no templo terreno. Y por consiguiente, E por conseguinte, Dios aceptaba Deus aceitava esos sacrificios. aqueles sacrifícios. Y las personas, E as pessoas, el día 10 del mes séptimo, 10º dia en que se sacrificaba no qual el macho cabrío de la expiación, cabritos da expiação, el pueblo o povo, ese día, nesse arrepentidos de sus pecados arrependido de y seus afligidos en sus almas, e aflitos em suas almas, pedían perdón a Dios. pediam perdão a Y Deus. el sumo sacerdote, E o sumo sacerdote, en todas las labores que hacía ese día, em todos os labores que fazia nesse dia, llevaba ante la presencia de Dios levava diante da las presença oraciones de del Deus, pueblo hebreo. as orações do povo hebreu. Cuando él llevaba el incensario Levava o incensário y colocaba e colocava en el incensario no incensário allí el fuego, o fogo y luego e a seguir, vamos a ver un momentito aquí, vejamos momentinho aqui, y luego en el incensario e a seguir o incensário colocaba incienso se colocava incenso que él llevaba en la mano, que ele levava na mão, y luego el humo e a seguir en el lugar santísimo o lugar santíssimo subía ante la presencia de Dios. diante da presença de Deus. Y ahí subían las oraciones del pueblo, E aí as orações do povo subiam, el pueblo arrepentido por sus pecados o povo arrependido pelos seus pecados y afligido en sus almas por haber pecado contra Dios. e aflito em suas almas por terem pecado contra Deus. Luego el sumo sacerdote A seguir o sumo sacerdote entraba con la sangre de la expiación del macho cabrío entrava com o sangue en da una vasija expiação, com o sangue do cabrito em uma vasilha y con su dedo e com o seu dedo
esparcía sobre el propiciatorio aspergia sobre o propiciatório 7 veces. por 7 vezes. El propiciatorio O propiciatório era la tapa del arca del pacto. era a tampa da arca do El pacto. propiciatorio O propiciatório era de oro puro era feito de ouro y puro tenía a cada lado e tinha de cada lado un querubín querubim de oro también. também de ouro. Por lo tanto, eran 2 querubines de oro Portanto, eram 2 querubins de ouro hechos de una misma pieza. feitos em uma só peça. O sea que el arca era Ou seja, que de a oro arca era de ouro y la tapa del arca e a tampa de da oro arca puro. de ouro puro. Pero el arca Mas a arca era de madera cubierta con oro, pero la tapa era de oro puro que era de ouro puro. y tenía los 2 querubines de oro. E tinha os 2 querubins de Por lo ouro. tanto, era una obra monolítica. Era uma obra monolítica. Cuando fundía Quando fundia la tapa a tampa del do propiciatorio, propiciatório, ahí mismo aí mesmo quedaban hechos los 2 querubines de oro. estavam feitos os 2 querubins de ouro. No era que hacían 2 querubines de oro aparte Não era que os 2 querubins de ouro eram feitos à parte y después los colocaban allí. e depois colocados ali. No, Não, era era que tenían el molde hecho que tinham molde ya con feito los 2 querubines já com os 2 querubins y el propiciatorio e o propiciatório, y luego echaban el oro onde a seguir jogavam o ouro hirviendo fervente y lo echaban en ese molde e o lançavam nesse molde. y cuando después quitaban el molde, E quando depois al estar frío ya el oro, ao já o ouro estar frio, aparecían los 2 querubines de oro apareciam ali os 2 querubins de ouro y el propiciatorio. e o propiciatório. Y esa era la tapa E essa era a del arca del pacto. da arca do En el arca del pacto Na arca do pacto estaban estavam las tablas de la ley, as tábuas da lei, el maná en una vasija también também uma de oro vasilha de ouro y la vara de Aarón que reverdeció. e a vara de Arão que reverdeceu. Esto es lo que dice el profeta Isso é o que o profeta y apóstol San Pablo apóstolo São Paulo diz en el capítulo 9 no capítulo 9 de Hebreos, de Hebreus, donde dice, comenzando en el verso 1, começando no verso 1. dice, de Hebreos capítulo 9, Hebreus capítulo 9. ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas y culto y un santuario terrenal. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e santuário terrestre. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Porque tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
Mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, Lo cual es símbolo para el tiempo presente. que é uma alegoria para o tempo presente. Ahora podemos ver Agora podemos ver que todo esto que estaba en el templo que construyó el profeta Moisés, el tabernáculo, tudo isso que estava no templo do tabernáculo que o profeta Moisés construíra, y en el templo que construyó el rey Salomón, e no templo que o rei Salomão construiu, es figura é um tipo de las modelo cosas que están en el cielo das coisas que estão no y céu, por e consiguiente por conseguinte, es figura é tipo de modelo las cosas das coisas que en el Nuevo que no Testamento Novo Testamento Dios estaría haciendo Deus estaria fazendo cuando el nuevo camino quando o novo caminho fuese abierto fosse aberto en el programa de no Dios. programa de Deus. Ahora Agora, encontramos que en el Antiguo Testamento encontramos que no Antigo tenían el Testamento tabernáculo que construyó Moisés tinha o tabernáculo que Moisés y construiu, luego el templo que construyó el rey Salomón. o templo que o rei Salomão construiu. Y allí estaba E ali estava Dios Deus habitando habitando en el lugar santísimo no lugar santíssimo, sobre el arca del pacto, sobre a arca do pacto, sobre el propiciatorio, sobre o que es la propiciatório, tapa del arca del que é pacto, a tampa da arca do pacto, en medio de dos querubines de entre oro. os dois querubins de ouro. Veamos lo que nos dice Vejamos o que nos diz Dios Deus en Levítico, em Levíticos, capítulo 16, no capítulo 16, verso 1 en adelante. do verso 1 em diante. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. E falou Jeová a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Disse, pois, Jeová a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. ¿Dónde aparecía Dios? Onde Deus aparecia? En el lugar santísimo, No lugar santíssimo, sobre el propiciatorio. sobre o propiciatório. Y a ese lugar, E nesse el lugar, lugar o santísimo, lugar santíssimo, tenía que entrar el sumo sacerdote o sumo sacerdote tinha que entrar una vez al año, uma vez por ano, el día 10 del mes séptimo de cada año, 10º dia do 7º mês, de con cada la ano, sangre com o de la sangue expiación da expiação, del macho cabrío, do bode, de la da expiación, expiação. el cual fue establecido así. Foi assim estabelecido. Y ahora, E agora, ese es el lugar más importante este é o lugar mais importante del tabernáculo que construyó do Moisés tabernáculo que Moisés y del construiu, templo que construyó el rey e Salomón, do templo que o rei Salomão construiu. porque el lugar santísimo Porque o lugar santíssimo del templo celestial do templo celestial es el lugar é o lugar donde está Dios onde Deus sentado está en su sentado trono no seu trono. y donde Cristo, E onde Cristo, cuando resucitó, quando ressuscitou, ascendió al cielo subiu ao céu, y como sumo sacerdote, como sumo sacerdote, y como lo hacía el sumo sacerdote en el templo terrenal, o sumo sacerdote fazia no templo Cristo terreno, entró Cristo al entrou templo celestial, no templo celestial, al lugar santísimo del templo celestial, templo celestial, y ha estado haciendo intercesión con su propia sangre, como lo hacía el sumo sacerdote sacerdote, el día 10 e no 10º dia del mes séptimo sétimo mês de cada año. de cada ano. Las cosas As coisas que eran hechas que eram feitas en el templo terrenal, no templo terreno, como el sacrificio como sacrifício de la expiación del macho cabrío, do bode, eran tipo y figura era tipo e modelo del sacrificio de do Cristo, sacrifício de Cristo,
y de la sangre de Cristo siendo llevada al lugar santísimo del templo celestial. Y el sumo sacerdote terrenal representaba al sumo sacerdote celestial. Y el sumo sacerdote celestial es Jesucristo, nuestro Salvador, conforme al orden de Melquisedec, porque Jesucristo es el Melquisedec que le apareció a Abraham. Por eso, Melquisedec es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, del templo celestial. Él es el rey de Salem, el rey de paz, el rey de justicia y sumo sacerdote del templo celestial. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Y eso fue reflejado en el templo terrenal, en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Y el sumo sacerdote representaba a Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Por eso, desde que Cristo murió, ya no necesitamos el templo de Jerusalén. Allí lo que está construido en la actualidad es la mezquita de Omar. Ya no se necesita el orden sacerdotal levítico al cual pertenecía Aarón. Ya ese orden sacerdotal fue quitado y está establecido el orden sacerdotal celestial. Ese es el orden sacerdotal que está funcionando, del cual Jesucristo es el sumo sacerdote. Y los demás sacerdotes de ese templo, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Son todos los redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, un orden sacerdotal celestial comenzó a operar desde que Cristo vino a la tierra y murió y resucitó y ascendió al cielo. Y ahora las personas no necesitan un sumo sacerdote terrenal. Todo ser humano necesita un sumo sacerdote celestial, y ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Así como el día 10 del mes séptimo de cada año, todas las personas necesitaban un sumo sacerdote terrenal que entrara al lugar santísimo con la sangre de la expiación del macho cabrío. Si no entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? El pueblo no quedaba perdonado. De nada serviría el arrepentimiento del pueblo. ¿Por qué? Porque no había un sumo sacerdote que entrara al lugar santísimo y colocara ante la presencia de Dios las oraciones del pueblo, las oraciones que piden perdón por sus pecados, las oraciones de arrepentimiento del pueblo por haber pecado ante Dios. Y tampoco habría sangre sobre el lugar santísimo, sobre el propiciatorio del arca del pacto en el lugar santísimo, y por consiguiente los pecados del pueblo estarían al descubierto y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, en ese año tenían que morir todas las personas. Por eso, toda persona que no se arrepentía y no afligía su alma por haber pecado ante Dios, sería cortada del pueblo en el día 10 del mes séptimo, en donde tenían que afligir sus almas por haber pecado contra Dios. Por lo tanto, ese era el día para las personas obtener el perdón de sus pecados y ser reconciliados con Dios. El que no era reconciliado con Dios
sus pecados os seus pecados no quedaban cubiertos não ficavam con la sangre de la expiación com o sangue da expiação. y por consiguiente sería cortado del pueblo. Seria extirpado do povo. Dios lo quitaría del pueblo. Deus tiraria Moriría morreria durante ese año durante esse ano. la persona. Essa pessoa. De eso es que habla Isso é que fala aquí aqui, en Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante, capítulo 23, donde dice: verso también 26. habló Jehová a Moisés diciendo: Falou mais Jeová a Moisés dizendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada a Jeová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante Jeová vosso Deus. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpada do seu povo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ese era el día más importante para el pueblo hebreo, que esse era o dia mais importante porque para o povo hebreu. era el día Era o dia en que afligidos por haber pecado contra Dios, no qual aflitos por afligidos en sus almas, aflitos em suas almas pedían perdón a Dios pediam perdão a Deus y obtenían e obtinham el perdón de sus pecados, perdão de seus pecados. y la sangre de la expiación Da expiação los cubría sus pecados, y entonces Dios los miraba y no veía pecado en ellos. e não via pecado nele. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos con la sangre de la expiación. Da expiação. Todo eso se efectuaba Tudo isto era efetuado en el templo. no templo. Y ahora, E agora, cuando se llegó el tiempo quando chegou o tempo para la restauración del templo, para a restauração do templo, muchos pensaban muitos que pensavam no era tiempo todavía. que todavía não era tempo. Pero Dios les dijo Mas Deus disse que sí, que sim, que ese era el tiempo aquele era o para tempo restaurar el templo, para restaurar o templo, porque era tiempo porque era tempo para la bendición de Dios para a bênção venir sobre el pueblo hebreo, vir sobre o para povo Dios hebreu, tener misericordia del pueblo hebreo, ter misericórdia para do Dios povo hebreu, reconciliar para Deus reconciliar a cada persona del pueblo hebreo cada pessoa do povo hebreu consigo mismo. consigo mesmo. Por lo tanto, Portanto, era tiempo era tempo para construir para construir el templo, el cual había sido o destruido. qual fora destruído. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que el templo que o templo representa el templo celestial representa o templo celestial y representa e también representa também al pueblo hebreo ao como povo nación, hebreu como nação. y representa E representa la iglesia del Señor a Jesucristo, igreja do Senhor, que es un templo espiritual. espiritual. La iglesia de A Jesucristo igreja de Jesus Cristo es un templo espiritual, espiritual, donde mora Cristo en Espíritu no Santo. qual Cristo mora em Espírito Santo. Y cada persona E cada pessoa, como individuo como indivíduo, es un templo é espiritual. templo espiritual. Si es una persona Se é uma pessoa que sirve a Cristo, que serve a Cristo, es un templo espiritual templo espiritual de Cristo, de Cristo, en donde Cristo mora no qual Cristo en mora Espíritu Santo. em Espírito Santo. Si no ha recibido a Cristo, Não recebeu a Cristo, si no sirve a Cristo, não serve a Cristo, sigue siendo un templo, segue sendo um templo, pero no un templo que sirve a Dios. não um templo que serve a Deus. Por lo tanto, Portanto, sirve al enemigo de Dios. serve ao inimigo de Deus. Ahora Agora, es necesario é necessário que haya una restauración que haja uma restauração del do templo templo de Dios, de Deus. así como hubo una restauración Assim como houve uma restauração del templo de Dios do templo de Deus en los días nos dias del profeta Ageo, do profeta Ageu, que fueron los días que foram os dias en donde Dios dijo nos quais Deus que era el disse tiempo que era o tempo para esa restauración. para esta restauração. Lo dijo por medio de un profeta, O disse através do profeta. pero la gente decía, Mas as pessoas no diziam, es tiempo todavía. todavía não é tempo. No querían buscar a Dios, Não queriam buscar a Deus. y Dios los colocó E Deus os colocou de regreso en la tierra de Israel de regresso à terra de para que Israel, buscaran a para Dios. que buscassem a Deus. Por lo tanto, Portanto,
sus caminos os seus caminhos tenían que ser examinados. tinham que ser examinados Meditad bien sobre vuestros caminos. bem sobre os vossos caminhos. Es necesario que el ser humano É necessário que o ser humano, medite en su camino o en sus caminos em seu caminho ou nos seus caminhos, y sepa e saiba si está caminando se está caminhando en el camino de no Dios. caminho de Deus. Cristo es el camino Cristo de é Dios. o caminho de Deus. Por lo tanto, Portanto, ser un creyente en Cristo, ser um crente em Cristo, nacido de nuevo, nascido de novo, es ser é ser una persona uma pessoa que está caminando que está caminhando en el camino de no Dios. caminho de Deus. Y ahora E agora, encontramos encontramos que es necesario que é necessário que así como el templo que, assim como terrenal o terreno tenía que ser restaurado, tinha que ser restaurado, el ser o humano ser humano, como individuo como indivíduo, es un templo é um templo de Dios de Deus, que fue creado o qual foi criado para Dios morar para en él. Deus morar nele. Pero el ser humano Mas o ser humano cayó. caiu. El ser humano O ser humano perdió la bendición perdeu a bênção de la vida eterna física da vida eterna física. y ahora E agora, el ser o humano ser humano tiene que ser restaurado. tem que ser restaurado. Muchas personas Muitas pessoas han pensado pensaram que no es tiempo que não é tempo o que no tienen tiempo ou que não tem tempo para buscar a Dios. para buscar Como pensaban esas personas como essas pessoas aqui del pensavam tiempo de Ageo. de Ageu. Pero es tiempo Mas é tempo para el templo de Dios para o templo de Deus ser restaurado. ser restaurado. El ser humano, O ser humano, como templo de Dios, como templo de Deus, tiene que ser restaurado tem que ser restaurado para Dios morar en él, Deus morar en nele, Espíritu Santo. em Espírito Santo. Y la iglesia del Señor E Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo es templo de Dios é templo de Deus para Cristo en Espíritu Santo para Cristo morar morar en medio de su iglesia. Espírito Santo entre Por lo tanto, Portanto, tanto el ser humano como individuo, tanto o ser humano como indivíduo, como la iglesia, como a igreja, como cuerpo místico como de corpo creyentes, místico de crentes, tienen que ser restaurados tem que ser restaurado para Dios morar para Deus morar en el ser humano no ser humano en toda su plenitud em toda a sua plenitude y para Dios morar e para Deus morar en su iglesia em sua igreja en toda su plenitud. em toda a sua plenitude. Ahora, Agora, Cristo es Cristo el restaurador é o restaurador del templo de Dios, do templo de Deus, del ser humano do ser humano como templo de Dios. como templo de Deus. Por eso, Por isso, Cristo estuvo hablando Cristo esteve en su falando ministerio terrenal no seu ministério que él terreno, iba a morar que ele ia morar dentro dentro de las personas. das pessoas. Él Ele y el Padre e o Pai morarían dentro morariam dentro de aquellos daqueles que los recibirían que os receberiam como su Salvador. como seu Salvador. Por lo tanto, Portanto, Cristo es Cristo é el que restaura aquele que al restaura ser humano o ser humano como templo como templo de Dios de Deus para Dios morar para Deus morar en la persona, na pessoa en Espíritu Santo. em Espírito Santo. Y ahora E agora, la promesa es a promessa é que Cristo vendrá a morar que Cristo virá morar en el individuo. no indivíduo. Por lo tanto, Portanto, el ser humano o ser humano será será nuevamente novamente templo de Dios. templo de Deus. Y es tiempo E é tempo para esta restauración. para esta restauração. ¿Desde cuándo? Desde quando? Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo morreu na cruz do Calvário, fue sepultado, foi sepultado, resucitó ressuscitou y ascendió al cielo. e subiu ao céu. De ahí en adelante Daí em diante, ha comenzado começou la restauración a restauração del ser humano do ser humano como templo como templo de Dios. de Deus. El día de Pentecostés No dia do Pentecostes, vino sobre 120 creyentes en Cristo veio sobre el Espíritu Santo, em Cristo o Espírito y Santo. allí estaba Cristo en el Espíritu E ali Santo Cristo estava em Espírito morando Santo, morando en cada uno em cada um. de esos creyentes que estaban en el aposento alto. No aposento alto. Y así, E assim, en lo espiritual, espiritualmente, el ser humano o ser humano
comenzó começou a ser nuevamente a ser novamente templo de Dios. templo de Deus. Dios morando en el Espíritu Santo Deus morando em Espírito en el Santo ser humano. no ser humano. Eso es el bautismo Isso é o batismo del Espíritu do Santo. Espírito Santo. Y ahora E agora, el ser humano o ser humano ha estado siendo llamado esteve sendo chamado para ser reconciliado con Dios. ser reconciliado com Deus. Y ahora, E então, ya en el templo terrenal, já no tempo terreno, que tenía que ser restaurado en los días de Ageo, o qual tinha que ser restaurado nos dias de Ageu, ya en ese templo já naquele templo, ya no se está llevando a cabo já não está se realizando la reconciliación a reconciliação de las personas. das pessoas. Ya ese templo Esse templo ni já existe, não existe, pero aquel templo mas aquele templo es tipo y figura foi tipo e del templo celestial do templo celestial. y por consiguiente Por conseguinte, es tipo y figura foi tipo e de la iglesia del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus. porque el templo espiritual de Cristo O espiritual de Cristo es su iglesia. é a sua igreja. Por lo tanto, Portanto, ahora hay agora un nuevo há templo, novo templo, un templo templo del cual San Pedro do qual São Pedro nos dice nos disse en 1 de Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, no capítulo 2, verso 4 en adelante, do verso 4 em diante, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Cristo está que Cristo está edificando un templo. edificando um templo. Él está Ele está restaurando restaurando al ser o humano ser humano como templo de como Dios. templo de Deus. Y Él está E ele está construyendo construindo un templo espiritual templo espiritual que es su que iglesia. é a sua igreja. Y lo está construyendo Ele está construindo no con piedras físicas, não com pedras sino físicas, con mas piedras vivas, seres humanos vivas, seres que son humanos, llamados y juntados en la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia e essa igreja está construida, compuesta por seres humanos que reciben a Cristo que serve a como su Salvador. que recebem a Cristo Por como lo seu tanto, Salvador. Portanto, la iglesia del Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo es la que é recibe aquela que recebe las personas as pessoas que como templos espirituales como templos son espirituais, restaurados são restaurados para Dios morar para Deus morar en el Espíritu Santo em Espírito Santo en ellos. nelas. Por lo tanto, Portanto, todos los creyentes en Cristo todos os crentes em como Cristo, individuos como indivíduos, son templos vivientes templos viventes, en donde mora nos quais el Espíritu de Dios Espírito de Deus y obra a través de ellos. opera através Y la iglesia de da Jesucristo Igreja de Jesus Cristo. como cuerpo místico de creyentes Místico de crentes, es un templo espiritual también espiritual também, en donde mora no qual Cristo en el Espíritu Santo o Espírito Santo y nos habla su palabra y nos enseña su palabra. ensina a sua palavra. La iglesia de Jesucristo A Igreja de Jesus Cristo es la que tiene é a que tem el Evangelio o Evangelho de la gracia. da graça, Y por medio del Evangelio de la gracia, do Evangelho da siendo predicado sendo pregado por medio del Espíritu Santo, através do Espírito son llamados y juntados todos los que formarán parte todos aqueles que de la iglesia de Jesucristo, los cuales están escritos estão escritos en el cielo, no céu, en el libro de la vida del Cordero. do Cordeiro, Porque Dios sabía que Deus sabia quiénes serían quais seriam los que recibirían a Cristo como su Salvador. o seu Salvador. Por lo tanto, Portanto, Él de antemano de antemão, los escribió os escreveu en el libro de la vida del Cordero. do Cordeiro. Todo el programa de redención, Todo o programa da redenção, Dios lo tiene preparado Deus já o tem preparado desde antes de la fundación del mundo. a fundação do mundo. Cristo mismo O mesmo Cristo
desde antes de la fundación del desde mundo, antes da fundação do fue mundo, destinado foi destinado para morir. para morrer. ¿Por quiénes? Por quê? Por nosotros. Por nós. Y fue tipificado E foi tipificado en el Antiguo no Testamento, Antigo Testamento, en el Cordero Pascual, no Cordeiro que fue Pascual, sacrificado en o Egipto, qual foi sacrificado en la víspera de la Pascua, y también en el macho cabrío de la expiación, da expiação, que el día 10 de cada que el día 10 del mes séptimo de cada año era sacrificado. no mês de cada ano era sacrificado. Por lo tanto, Portanto, Cristo, desde antes de la fundación del mundo, e antes da fundação fue destinado já foi destinado para morir. para morrer. ¿Por quiénes? Por quem? Por ustedes Por vocês, y por mí también. por mim também. En 1 de Pedro capítulo 1, Em 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 18 en adelante, do verso 18, nos dice la forma que hemos sido rescatados. forma da qual fomos resgatados, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver e por tradição recebestes dos vossos pais, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. ¿desde cuándo fue destinado Cristo para morir por nosotros? Desde quando Cristo foi destinado para morrer por nós? Desde antes de la fundación del mundo, Desde antes da fundação do mundo. desde antes Desde antes de la creación, da criação, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. por amor de nosotros, Por amor de nós fue manifestado en carne humana é que foi manifestado em y carne murió humana en la cruz del e Calvario. morreu na cruz do Calvário. Dice que fue en los postreros tiempos, Diz que foi nos últimos tempos, porque los postreros tiempos que os últimos o tempos, postreros días delante de Dios últimos dias diante de Deus, son los postreros milenios, os últimos milênios, que son e são el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio de Adán hacia acá. de Adão até aqui. Por lo tanto, Portanto, en los días en que vivió Cristo, nos dias nos quais Cristo viveu, comenzó começou el quinto milenio, o quinto milênio, cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad, quando Cristo tinha de 3 a 7 anos de comenzó el quinto milenio idade. Começou o quinto milênio. y por consiguiente comenzaron Começaram los días postreros delante de Dios, que son los milenios postreros os últimos milênios para los seres para humanos. os seres humanos. Porque un día delante del Señor Um dia diante do Senhor es como 1000 é años como 1000 anos, y 1000 años 1000 anos como un día. como um dia. Eso está en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 Está em 2 de Pedro, no capítulo 3, verso 8. y el Salmo 90 verso 4 del profeta Moisés. 90, verso 4 do profeta Moisés. Ahora podemos ver Agora podemos ver por qué porque Cristo apareció Cristo apareceu en los días nos postreros últimos y dias ya han transcurrido e já 2000 transcorreram años 2000 anos desde que Cristo nació en la tierra. desde que Cristo nasceu Y na terra e Pablo y Pedro dicen Paulo e Pedro dizem que aquellos eran los días que postreros. aqueles eram os últimos dias. Vean a Pablo Vejam Paulo diciéndonos en Hebreos capítulo 1 nos dizendo em Hebreus no capítulo 1 que aquellos eran los días postreros. que aqueles eram os últimos dias. Capítulo 1, verso 1 al 2 dice Pablo Paulo diz no capítulo 1, versos 1 e 2 de Hebreos: de Hebreus. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. San Pablo dice São Paulo disse
que Dios habló por medio de los profetas, que Deus falou através dos profetas, pero en estos posteriores días mas nesses nos ha hablado por el Hijo, dias nos o sea, por Jesucristo, ou seja, por Jesus Cristo, a quien constituyó a quem constituiu heredero de todo. herdeiro de tudo. Jesucristo es Jesus Cristo é el heredero o herdeiro de los cielos y de la tierra, dos céus e da terra, porque Él es porque Ele é el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Y también dice, E também diz, y por quien asimismo hizo e por quem el universo. para si mesmo fez o universo. La creación del universo completo, Toda a criação do universo, Dios la llevó a cabo Deus a realizou por medio de Jesucristo através de Jesus en su cuerpo angelical. em seu corpo angelical. Así es que Assim é que Dios, por medio del Verbo, Deus, através do que Verbo, era con Dios que estava com Deus, y era Dios, que era Deus, y se hizo carne y habitó en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre de Jesús, em nome de Jesus, Dios creó Deus criou todas las cosas. todas as coisas. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Jesucristo es que Jesus Cristo é la persona a pessoa más importante mais importante de los cielos dos céus y de la tierra. e da terra. No hay nadie más importante. Não há ninguém mais importante. Y Él es el sumo sacerdote Ele é o sumo del sacerdote templo celestial. do templo celestial. Y ahora, E agora, toda persona, toda pessoa, para poder obtener para poder obter el perdón de sus pecados y ser reconciliado con Dios, reconciliado com Deus, tiene que obtener todo eso tem que obter tudo isso, ya no en el templo terrenal. não mais no Ya ni existe el templo terrenal del pueblo hebreo. terreno do povo hebreu. Todo esto Tudo isso ahora es agora é en el templo celestial, donde está Cristo como sumo sacerdote. sumo sacerdote. Por lo tanto, Portanto, toda persona toda pessoa necesita recibir a Cristo como su Salvador, o seu Salvador, arrepentido de sus pecados, vida de seus pecados, y e Cristo lo perdonará, Cristo a perdoará, Cristo lo limpiará con su sangre preciosa. limpará com seu precioso La sangue persona será bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo. y Cristo lo bautizará Cristo batizará con Espíritu Santo y fuego, Santo e y la persona obtendrá então a pessoa terá así assim el nuevo nacimiento, novo nascimento, nacerá de nuevo, nascerá de novo, y así será restaurado espiritualmente será restaurado como templo espiritual no templo espiritual de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, para Cristo en el Espíritu Santo morar en la persona. em Espírito Santo na pessoa. Ahora Agora podemos ver podemos ver cómo esa restauración como essa restauração del ser humano do ser humano como templo espiritual templo espiritual se está llevando a cabo. está sendo realizada. Cada persona Cada pessoa que recibe a Cristo como su Salvador é Cristo como lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con su Espíritu Santo y fuego. santo e fogo, Esa persona ha nacido del agua y del Espíritu nasce da água y ha sido restaurada como templo espiritual para morar para morar Cristo en Espíritu Santo en esa persona. morar nessa pessoa. Y ahora E agora así sucede assim sucede en cada individuo em cada indivíduo que recibe a Cristo como su Salvador. como seu Salvador. Ya es un templo espiritual Já é templo espiritual restaurado restaurado, para Dios morar en Espíritu Santo en él. Espírito Santo nele. Y ahora E esto mismo es para la iglesia de Jesucristo, é assim mesmo para a igreja, porque la iglesia de Jesucristo porque a igreja de Jesus Cristo, tiene las personas as pessoas que como individuos como indivíduos son templo espiritual de Dios. espirituais de Deus. Ahora Agora encontramos encontramos que las personas como individuos que as pessoas como indivíduos son restauradas espiritualmente primero, espiritualmente primeiro, y luego e a seguir vamos a tener teremos una restauración física, uma restauração física, la cual será a qual será la resurrección de los muertos en Cristo, a ressurreição dos mortos en cuerpos glorificados iguales al cuerpo de no Jesucristo, corpo de Jesus Cristo. y los que estamos vivos Nós que estamos vivos seremos transformados, y entonces todos e então todos tendremos un nuevo cuerpo um novo corpo eterno, eterno, inmortal, imortal, incorruptible incorruptível, y glorificado, igual al cuerpo glorificado glorificado de Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y entonces estaremos restaurados Estaremos restaurados, espiritualmente, que es lo primero, que é o y primeiro, también físicamente, fisicamente, y seremos e seremos templos vivientes donde Dios
en toda su plenitud, en toda su plenitud en Espíritu Santo, em Espírito Santo, estará morando estará y morando obrando a través de nosotros através de nós. durante el reino milenial. Durante o reino milenial Estaremos con Cristo en su reino. e no seu reino com Cristo. Y ahí seremos E aí seremos reyes, reis, sacerdotes sacerdotes y e jueces, juízes. porque los santos Porque os santos juzgarán al mundo julgarão o mundo. y los santos son sacerdotes también con Cristo, Os sacerdotes y los santos e os santos son reyes también con Cristo. também com Esto está Isso está en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4 en adelante, 20 do Apocalipse, do verso 4 em diante, donde dice: onde diz: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vean, van a juzgar porque son jueces, Irão julgar porque são juízes, porque pertenecen porque pertencem a la corte ao de Jesucristo, de ese reino milenial de Cristo, do reino milenial de Cristo. y van a reinar con Cristo Reinarão com Cristo porque son reyes porque são reis. y son herederos E são herdeiros y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. nosso Senhor. A todo lo que Cristo es heredero, E tudo que Cristo é herdeiro, nosotros somos coherederos con Él. somos herdeiros com Ele. Sigue diciendo: Segue dizendo: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. O sea, Ou seja, que los únicos que resucitan que os únicos que ressuscitam antes de la gran tribulación antes da grande tribulação y antes de comenzar el reino milenial e antes de começar o reino milenial son los miembros de la iglesia de os Jesucristo, membros da igreja de Jesus Cristo, porque ellos tienen una invitación porque eles têm um convite en el cielo, do céu, la cual es o qual é, para lo cual para o qual van a ir irão en cuerpos glorificados. em corpos glorificados. ¿Y a qué fiesta estamos invitados? E a qual festa nós estamos convidados? Estamos convidados Estamos convidados a la gran escena para a grande de las ceia, bodas del Cordero. bodas do Cordeiro. Por eso, Por isso, todos los santos todos os santos de las edades pasadas das passadas, van a resucitar antes de la gran tribulación. da grande tribulação, Y los que vivimos e nós que vamos a ser transformados. seremos transformados. Y todos vamos a ser E então, iguales a Jesucristo. seremos iguais a Jesus. Y entonces E então, iremos con Cristo iremos com Cristo. a la cena de la boda del Cordero. Pelas bodas do Cordeiro, Sin ese cuerpo glorificado, sem este corpo glorificado, nadie puede ir ninguém pode ir a la cena de la boda del Cordero al à cielo. ceia das bodas do Cordeiro. Así como do céu. Cristo ascendió al cielo Como Cristo con su cuerpo glorificado, glorificado, tenemos nosotros que tener el cuerpo glorificado temos um corpo para ascender al cielo con Cristo ao chão com e ir a la cena de las bodas del Cordero. Sigue diciendo: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, A segunda morte não tem poder sobre eles, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, mas serão sacerdotes de Cristo e de Deus, y reinarán con Él 1000 años. e reinarão com ele 1000 anos. Somos sacerdotes Somos sacerdotes de Dios y de Cristo, de Deus e de Cristo. somos reyes también Também somos reis y somos jueces. e somos Por juízes. eso Por isso, recibiremos facultad para juzgar, receberemos faculdade para reinar para reinar y para ministrar e para ministrar como sacerdotes como sacerdotes en ese reino milenial. nesse reino milenial. Por lo tanto, Portanto, todos los creyentes en Cristo, todos os crentes nacidos de nuevo, nascidos de novo, como templos espirituales de Dios, han sido restaurados foram restaurados para Dios, para Deus
habitar en ellos habitar neles y reinar con Cristo e reinar por el milenio y por toda la eternidad. eternamente. Por lo tanto, Portanto, esas personas son estas pessoas são el gabinete de Cristo, o gabinete de Cristo, del reino de Cristo, o reino de Cristo, el gabinete de Cristo, o gabinete de Cristo, del orden a sacerdotal ordem sacerdotal, y el gabinete de Cristo, de la corte de do Cristo. tribunal de Cristo. Por lo tanto, Portanto, tendremos teremos esas tres posiciones estas importantes en el reino de Cristo. o reino de Cristo. Así como Cristo es el juez Como Cristo de los vivos y de los muertos, dos vivos e dos nosotros somos jueces con Él. mortos, também somos juízes. Él es el juez supremo, Ele é o juiz supremo. pero nosotros pertenecemos Nós pertencemos a la corte de Cristo. ao tribunal de Cristo. También Cristo es el sumo sacerdote Também Cristo é o sumo sacerdote del templo celestial. do templo Y nosotros somos E nós somos sacerdotes con Cristo. sacerdotes com Cristo. Y Cristo es el rey O rei de los cielos y de la tierra. dos céus e da terra. Y nosotros somos reyes con Él. Reis com ele. Todo lo que Cristo es, Tudo que Cristo é, también lo somos nosotros. nós também Pero Él es el mayor de todos los hermanos, de todos los hijos somos. e hijas de Os Dios. filhos de Deus. El propósito es O propósito é que todos seamos que todos sejamos iguales a Jesucristo. iguais a Jesus Cristo. Por eso Por isso, es que Cristo en Espíritu Santo o Espírito Santo ha estado esteve restaurando restaurando al ser humano ao ser humano a ser un templo espiritual espiritual de Dios de Deus para morar Dios para Deus morar en la persona na pessoa, como moró en Jesucristo. como morou em Jesus Cristo. Para Dios Para Deus darnos un cuerpo nuevo nos dá y eterno, e eterno como le dio un cuerpo glorificado e um corpo a glorificado Jesucristo para nuestro Salvador. Cristo, nosso Salvador. Todo lo que Dios ha hecho con Cristo Tudo que Deus fez com Cristo es lo que Él quiere é hacer aquilo que Ele quer fazer con cada uno de ustedes cada um de vocês y conmigo también, comigo também, para que todos para que todos seamos sejamos templos humanos templos humanos de Dios, de Deus, así como Cristo assim como Cristo es el templo é o templo humano de Dios. humano de Deus. Dios moró en Cristo Deus morou em Cristo en toda su plenitud. em toda a plenitude. Y ahora E agora encontramos encontramos que Jesucristo que Jesus Cristo es el que ha estado restaurando é aquele que esteve restaurando el ser humano o ser humano como templo de Dios. como templo de Deus. Y Él es E Ele é el que restaura su iglesia aquele que restaura como a sua igreja, templo espiritual como de templo Dios. espiritual de Deus. Ahora encontramos Agora encontramos que el pueblo hebreo o povo hebreu es el pueblo compuesto por los siervos de Dios. povo composto pelos servos Y la iglesia del Señor da Jesucristo igreja do Senhor, es el Israel é celestial o Israel celestial, compuesto composto por los hijos pelos filhos e hijas de e Dios. filhas de Deus. Por lo tanto, Portanto, el Israel celestial, o Israel celestial, Dios Deus, lo ha estado restaurando. tem estado restaurando. Así como Dios Assim como Deus restauró el pueblo hebreo restaurou o povo hebreu, a la tierra a terra que le había dado Dios a Abraham. que era a Abraão, Pero ellos estuvieron esclavizados mas eles estiveram escravizados en Egipto. Pero Dios los libertó Deus os libertou y los restauró e os restaurou a la tierra a terra que le había dado por heredad a Abraham. era por herança a Abraão. Y allí E lá fue establecido el pueblo hebreo o povo hebreu foi estabelecido como nación. como nação. Dios creó Deus criou la nación a hebrea. nação hebraica. La nación hebrea A nação hebraica no es una nación não é uma nação que surgió por casualidad, que surgiu por acaso, sino que es una nación sim é uma nação que fue creada por Dios. que foi criada por Deus. Ha tenido muchísimos problemas Teve muitos problemas y ellos mismos e eles mesmos han malentendido entenderam mal en muchas ocasiones el programa de Dios, a tal grado que cuando vino el Mesías lo rechazaron y pidieron su muerte. e pediram a sua morte. Así es que no tiene Assim é que el pueblo o hebreo povo hebreu nada não tem nada de qué ser alabado, para que seja louvado, excepto com exceção que es el pueblo de Dios que é o povo de y Deus que Dios moró e que Deus en morou medio de ese pueblo. entre seu povo. Eso es Isto é lo grande del pueblo hebreo, o grande do povo hebreu, el Dios del pueblo hebreo. o
Deus do povo hebreu. Pero el pueblo hebreo como individuos Mas o povo hebreu como indivíduo tienen tantos problemas tem tantos problemas como todos los demás seres como humanos todos os demais seres humanos. y cometen tantos errores Cometem tantos como erros todos los demás seres como humanos. todos os demais seres Pero el pueblo hebreo humanos. Mas o povo hebreu tipifica tipifica al Israel celestial, Israel celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo, con la cual com a qual Dios está tratando. Deus está tratando Desde el momento en que el pueblo hebreo do momento no qual rechazó a Cristo rejeitou Cristo. y pidió su muerte en la cruz del Calvario y Cristo fue crucificado, Foi crucificado. de ahí en adelante Diante se detuvo la semana número 70 de la profecía de Daniel de Daniel, y de ahí en adelante em diante, Dios dejó Deus de tratar con el pueblo hebreo como nación como nação. y se abrió ahí una brecha E aí foi aberta uma brecha. y se abrió ahí E aí se abriu la dispensación de la gracia a dispensação da graça. para que hebreos y gentiles E hebreus e gentios reciban a Cristo como su Salvador a Cristo como seu Salvador. y sean restaurados como individuos Restaurados como indivíduos a ser para ser templos espirituales de Dios espirituais de Deus. y vengan a formar parte E assim, del Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus. Y ahora, E então, hebreos o gentiles tienen la misma oportunidad a mesma oportunidade de ser restaurados de serem restaurados como templos espirituales de Dios. espirituais de Deus. Y ahora, E agora, Cristo, Cristo, el día de Pentecostés, no dia do Pentecostes, comenzó começou la creación a criação de la iglesia del Señor Jesucristo, da Igreja do Senhor, Jesus el templo espiritual de Dios, espiritual de como cuerpo místico de creyentes. crentes. Ese es el Israel celestial, Esse que é o Israel celestial, compuesto composto por los hijos pelos filhos e hijas de Dios. e filhas de Deus. Y ahora, E agora, de etapa en etapa, de etapa em etapa, Dios ha estado llamando esteve y chamando juntando todas esas personas todas essas pessoas que están escritas en el cielo, escritas en el libro de la vida del Cordero, da vida do para formar para la iglesia a igreja del Señor Jesucristo. Jesus Cristo. Y ahora E encontramos agora encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo está compuesta está composto por personas que han sido restaurados a ser templos espirituales de Dios. Y por consiguiente la iglesia también es un templo espiritual como pueblo. como povo Es un pueblo celestial. celestial. La ciudadanía de ese pueblo A cidadania desse povo está en los cielos. está nos céus. Es por medio del nuevo nacimiento É através do que las personas entran as pessoas entram al reino de Dios no reino de Deus, y por consiguiente entran a formar parte formam parte de la iglesia de da Jesucristo. Igreja de Jesus Cristo. Estamos en una etapa Estamos em uma espiritual etapa espiritual de restauración de restauração del ser humano do ser humano a ser templo de Dios em templos de nuevamente. Deus novamente. Y la iglesia de Jesucristo E a Igreja de Jesus Cristo ha pasado por diferentes etapas passou por diversas etapas. y ahora, E agora, en este tiempo final, nesse tempo final, está siendo restaurada está sendo a restaurado lo que era aquilo en el tiempo de los apóstoles. tempo dos apóstolos, La iglesia del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, que nació el día de Pentecostés, nasceu no dia do Pentecostes, llamaba al pueblo chamava o povo al arrepentimiento, arrependimento, predicaba el evangelio, pregava o Evangelho, enseñaba ensinava el arrepentimiento o arrependimento, y el perdón de los pecados perdão dos pecados, en el nombre del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus. Eso está Isso está en San Lucas capítulo 24, São Lucas, no capítulo 24, versos 44 en adelante, do verso 44, y dice, e diz: esta fue la orden de Cristo Esta foi a ordem de Cristo. y las palabras que Cristo habló luego de resucitado, E a palavra que Cristo falou logo após ter ressuscitado. y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. E disse: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Durante 3 años y medio Durante 3 anos e meio que estuvieron ellos con Jesús, que eles estiveram com Jesus, no entendían las Escrituras, não entendiam as Escrituras. solamente entendían algunas cosas, Entendiam algumas coisas, pero ellos no comprendían mas eles não compreendiam la muerte de a Cristo. morte de Cristo. Ellos no comprendían Eles não compreendiam porque Jesús porque Jesus tenía que morir. tinha que morrer. Ellos pensaban Eles pensavam que Cristo había venido para en ese tiempo para, naquele tempo, tomar el reino, tomar o sentarse en el trono de David. estar no trono de Davi. Ellos no comprendían Eles não compreendiam que Cristo en su primera venida na sua primeira tenía que morir en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados. tirar os nossos pecados. Y ahora E agora, les abrió el entendimiento então, abriu-lhes o para entendimento, entender las Escrituras, entendessem las Escrituras as Escrituras que se habían cumplido tinham se cumprido en medio de ellos, entre eles, las cuales as quais ellos no comprendían eles não compreendiam. y por eso no concebían Por isso não concebiam que el Mesías que o Messias tuviera que morir tivesse que morrer en aquellos días. naqueles días. Y les dijo: E disse-lhes: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Pero Cristo sí conocía todas esas escrituras. Mas Cristo sim conhecia todas as Por eso Él decía: Por isso ele dizia: destruyan este templo destruam este templo, y en 3 días e em 3 dias yo lo levantaré. eu o levantarei. Pero ellos pensaban Mas eles que estaba hablando del templo físico falando daquele tempo, y estaba hablando de su cuerpo, eles estavam falando porque su cuerpo do seu corpo. era allí, Era el templo de Dios, donde Dios estaba habitando en toda su plenitud. Ya no estaba en el templo literal, estaba en Jesucristo en toda su plenitud. em toda a plenitude. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Y ahora se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados Arrependimento e o perdão en el nombre del Señor em Jesucristo. nome do Senhor. Por eso se le da la oportunidad a toda persona Uma oportunidade para todos para que arrepentida de sus pecados reciba a Cristo como su Salvador. Cristo perdona sus pecados y Cristo con su sangre limpia la persona de todo pecado y queda la persona justificada como si nunca en la vida hubiese pecado. La persona es bautizada por el ministro en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego conforme a su promesa. sua promessa. Y entonces la persona A pessoa habrá nacido nasce del agua da água y del Espíritu y habrá entrado al reino de Dios reino de Deus y vendrá a formar parte e tornar-se a parte de la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Y ahora E então podemos ver podemos ver que es muy que importante é muito importante que la persona reciba a Cristo como su Salvador como seu Salvador y sea bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Dice en San Marcos capítulo 16 verso 10 verso 15 al 16, 15 e 16. capítulo 16 verso 15 al 16 dice: Capítulo 16, versos 15 e 16 diz: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Quem crer e for batizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. mas quem não crer será condenado. Así es que es un asunto Assim que isso é um assunto de creer de crer y ser bautizado. e ser batizado. Cristo lo salvará, E Cristo salvará. la persona será salva. Salvará, a pessoa será salva. El que no crea, pues no va a ser bautizada. E não será batizado. Cristo dice: mas el que no creyere Aquele que não crer será condenada. será condenado. Así es que es un asunto E é um assunto
de creer de crer o no creer en Jesucristo como nuestro Salvador. nosso Salvador. En San Juan capítulo 3, São João, no capítulo 3, verso 16 en adelante dice: verso 16 em diante diz: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. ¿Cómo es o cuál es la única forma para el ser humano no perecer, no morir eternamente? Como é, ou qual é a única forma para o ser humano não perecer, não morrer eternamente? Creer en nuestro amado Señor Jesucristo, recibirlo como nuestro Salvador, Recebê-lo como nosso Salvador. para que todo aquel que en él cree Todo aquele que nele crê no se pierda, mas tenga mas tenha vida eterna. vida eterna. La vida eterna A vida eterna solamente se puede recibir somente pode ser a través de Cristo. através de Cristo. Hay que recibir a Cristo para Cristo darnos vida eterna. Vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. El que en él cree no es condenado, Quem crê nele não é condenado. pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que la única forma que a única forma de evitar ser condenados de evitar a condenação es creyendo en nuestro amado Señor é Jesucristo. crendo no nosso amado Senhor. No hay otra forma. Não há outra forma. Así como en medio del pueblo hebreo, Assim como entre o povo hebreu, la única a forma única forma de la persona da pessoa ser perdonada ser perdoada, y ser reconciliada con Dios ser reconciliada era com Deus, el día 10 del mes séptimo, arrepentirse de sus pecados arrependida de seus pecados y afligido en su alma, e aflita em sua pedir perdón a Dios por sus pecados. perdão a Deus pelos seus pecados. Y el sumo sacerdote, E então o sumo sacerdote, en la intercesión que estaba haciendo, na intercessão, quedaba incluida esa persona que arrepentida de sus pecados pedía perdón a Dios. pedia perdão a Deus. Y ahora, E agora, ya en la tierra, já na terra, en el templo terrenal, no templo terreno, no se está haciendo nada de eso. já não está mais nada, Ya no existe el templo terrenal. não existe mais o templo. Ahora todo eso se está haciendo en el templo celestial. Y lo está haciendo Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Él es el que intercede por usted y por mí. Él intercede por la persona que arrepentida de sus pecados lo recibe como su Salvador. Com seu Salvador, Y con su sangre Él lo limpia de todo pecado. Él es el que perdona ele é quem perdoa. a la persona. Por eso se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Eso lo dijo San Pedro. São Pedro diz, Y ahora, vean también lo que dice San Pedro São Pedro diz, en el libro de los Hechos, dos Atos, capítulo 2, verso 36 en adelante. 6 em diante. Esto fue cuando predicó el día de Pentecostés. Foi quando pregou no dia do Pentecoste. Aún podemos comenzar Podemos começar en el verso 34 donde dice: desde o verso 34, onde diz, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Y ahora Cristo está E agora, sentado a la diestra de Dios en el cielo, haciendo intercesión intercedendo por cada persona que lo recibe como su Salvador. o seu Salvador. Sigue diciendo: Segue dizendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3,000 almas. Como 3,000 personas Como 3,000 pessoas creyeron creram y fueron bautizadas e ese foram mismo día. batizadas. Porque después que la persona cree Porque depois que a pessoa y recibe a Cristo como su Salvador, recebe a Cristo como seu el Salvador, próximo paso es ser bautizado en agua ser batizado en el água, nombre no nome del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo No nome do Senhor Jesus Cristo. da cumplimiento Dá cumprimento a la orden de Cristo de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Qual é o nome do Filho? Jesús. Jesus. Y ahora E agora, Pedro y los demás os apóstoles demais apóstolos conocían cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Señor Jesucristo. Por eso bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. em nome de meu Pai. Y ahora, E agora, cuando Él quando ele luego dice que va a enviar el Espíritu Santo, enviar o Espírito Santo, Él dice: yo lo enviaré eu enviarei en mi nombre. no meu nome. Y ahora el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. ¿Y por qué Señor Jesucristo? Porque Jesucristo habitó la plenitud de la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitó en Jesucristo. Él decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Faz as obras. Y Él también E ele também dijo: disse: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comenzó a decir para qué había sido ungido. Eso está en San Lucas capítulo 4, verso 12 en adelante. Y ahora E agora, encontramos encontramos que Jesucristo Jesus Cristo estaba ungido estava ungido con la plenitud de la divinidad. da divindade. Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaba todo Tudo estava en Jesucristo nuestro Salvador. Y por consiguiente, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaba allí. estava ali. Y es Señor Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre Somente no nome del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver por qué bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. por Jesus Cristo. Toda persona Toda pessoa que no estaba bautizada que não estava batizada en el nombre del Señor Jesucristo, Senhor Jesus pues no estaba bautizada. não estava batizada. Aún los discípulos del profeta Juan el Bautista, que habían sido bautizados por Juan, Sendo batizados por João, todavía no estaban bautizados todavía não estavam en el bautismo cristiano, en el bautismo que tiene que ser realizado tem que ser realizados. en la iglesia de Jesucristo a las personas que reciben a Cristo como su Salvador. Como seu Salvador. Vean en el capítulo 19 del libro de los Hechos, Capítulo 19 do livro verso 1 en adelante, verso 1. dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos,
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresceis? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Y Juan el Bautista E João Batista les había dicho: lhes dissera: el que viene después de mí aquele que vem após mim es primero que yo é antes do que eu, y es mayor que yo, e é maior do que eu. y él les bautizará E ele os batizará con Espíritu Santo y com fuego. Espírito Santo Y los discípulos de Juan, e os discípulos de João, años después, todavía no sabían si había Espíritu Santo. se havia Espírito Y Juan les había hablado Santo. E João lhes dissera: de que Jesucristo Jesus Cristo, los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Espírito Santo e fogo. Ahora no bastaba Agora, não basta ser un discípulo de Juan el Bautista, discípulo no bastaba tener el bautismo de Juan el Bautista, de João Batista, se requería se requeria algo más. algo mais. Se requería ser un seguidor Ser um seguidor de Jesucristo. Todos los discípulos de Juan el Bautista como todos tenían que pasar a ser discípulos de Jesucristo. tornar discípulos de Jesus. Si no, no podían recibir Não poderia receber el bautismo del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Y para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenían que recibir a Cristo como su Salvador y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, E agora, continuemos leyendo. continuamos lendo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Perguntou-lhes então Paulo: em que sois batizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. E eles disseram: no batismo de João. Y eso era un gran orgullo, E isso era grande orgulho. haber sido bautizado por Juan el Bautista. Terem sido batizados por João Batista. Dijo Pablo: Mas Paulo disse: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él. dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Esto es, en Jesús el Cristo. Isto é, em Jesus Cristo. O sea que los discípulos de Juan el Bautista Ou seja, que os discípulos de João Batista habían sido enseñados por Juan tinham sido ensinados por que João, creyeran en el que vendría después de Juan. aquele que viria após João. Pero todos no habían creído. Mas tudo isso não tinham creído. Todavía quedaban muchos discípulos de Juan Todavia, muitos discípulos de João que no habían recibido a Cristo como su Salvador receberam a Cristo como seu Salvador. y no habían sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Em água no nome y por consiguiente no habían recibido el Espíritu Santo. tinham recebido o Espírito Santo. Cuando oyeron esto, E os que ouviram fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. batizados em nome do Senhor Jesus. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, E impondo-lhes Paulo as mãos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, veio sobre eles y hablaban en otras lenguas y profetizaban, línguas e profetizavam. y eran por todos unos 12 hombres. Eram ao todo uns 12 varões. Ahora podemos ver Agora podemos ver por qué porque se requiere se requer que la persona que a pessoa reciba a Cristo receba a Cristo como su Salvador. como seu Salvador. No hay otro nombre en que podamos ser Não salvos, possamos ser salvos. y no hay otro nombre Não há outro nome. al cual nosotros podamos confesar nuestros pecados, Confessar os nossos pecados. y no hay otro nombre en el cual podamos recibir el perdón de los pecados. Por eso Jesucristo enseñó a sus discípulos que fueran predicando y enseñando el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, y es Señor Jesucristo. El nombre O nome del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso, cuando la persona es bautizada en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, la persona ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que bautizaban los discípulos de Jesucristo en el nombre del Señor Jesucristo. Él les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Ele desabriu o Y ellos sabían
Ellos conocían cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos sabían que era Señor Jesucristo. Ellos conocían al Hijo de Dios, y al Hijo de Dios E o Filho de Deus se llama Jesús. Por lo tanto, ellos sabían cuál era el nombre qual era o nome? del Hijo, y también sabían cuál era el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Señor Jesucristo, porque Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo, y bautizamos a las personas en el nombre del Señor Jesucristo, como los apóstoles bautizaban a los creyentes en Cristo. Em Cristo. Cuando Pablo Quando Paulo fue bautizado en agua, foi batizado em água, encontramos encontramos que Ananías, que Ananias, un profeta de Dios, profeta de Deus, fue enviado por Dios foi enviado por Deus a Saulo, que estaba ciego, a Saulo, o qual estava cego, luego de haber visto a Cristo depois de ter visto en aquella luz, aquella columna de fuego. coluna de fogo. Dice Diz, capítulo 22 del libro de los Hechos, 22 do livro dos Atos. dice, pero aconteció que, verso 6 en adelante, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Quem és, Senhor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. La misma luz A mesma luz que le había parecido a que Moisés aparecera a Moisés en aquella zarza, naquela sarça y le habló e falou y le dijo, e disse, yo soy el Dios de Abraham, eu sou o de Deus Isaac y de Jacob. de Jacó. Y lo envió E o enviou para la liberación del pueblo hebreo, para para la liberación del pueblo a hebreo. libertação do povo hebreu. Y ahora aquí le aparece a Saulo de Tarso E agora aqui apareceu a Saulo de y le dice, yo soy Jesús, a quien tú a persigues. quem tu persegues. Saulo le llamó Saulo, Señor. tu chamou Senhor. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Então eu disse, Senhor, o que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Lo leo de nuevo, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. E ali de novo, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Y ahora vamos a ver E agora vamos ver lo que le fue ordenado o que foi ordenado que él hiciera. que fizesse. Y yo, como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, E certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. vindo ter comigo e apresentando-se disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora o vi. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua verdade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca.
porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Y ahora E agora es ordenado a Saulo foi ordenado a que se levante y sea bautizado en agua, invocando el nombre del Señor. o nome do Senhor. La promesa en Joel A promessa em Joel, y en el libro de los Hechos livro dos Atos, es que todo el que invocar el nombre del Señor invocar o nome do Senhor será salvo. será salvo. Cuando la persona Toda pessoa es bautizada en agua por el ministro invoca el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona. Cuando dice, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, y lo sumerge en agua. Y ahí fue invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona. sobre a pessoa. Y la persona, E a pessoa, cuando sale del agua, quando sai da água, representa representa que ha salido que saiu una nueva criatura uma nova del agua. da água. Es tipo y figura É tipo e modelo de una nueva criatura para vivir para viver una vida cristiana en el templo espiritual de Cristo, en la iglesia de Jesucristo. de Jesus. Y viene a ser la persona Torna-se, então, essa pessoa un creyente en Cristo de todo corazón. Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, Espírito Santo e fogo. y así obtiene el nuevo nacimiento Novo nascimento la persona. dessa pessoa. Por lo tanto, Portanto, la promesa a es promessa é que toda persona que invocar el nombre del Señor o nome do será Senhor salvo. será salvo. La persona recibe a Cristo como su Salvador, Recebe a Cristo como lava sus pecados en la sangre de Cristo, Cristo. Cristo lo perdona, Então, Cristo perdoa. Cristo lo limpia con su sangre preciosa, Limpa com seu y la persona es bautizada por el ministro en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu, y por consiguiente ha entrado al reino de Dios. Cristo dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, pero el que nazca del agua y del Espíritu, ¿qué sucede? Ha entrado al reino de Dios. Es la única forma de entrar al reino de Dios. Por lo tanto, se requiere que toda persona reciba a Cristo como su Salvador, seu Salvador, sea bautizado en agua en su nombre, batizado em água no seu nome. y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá el nuevo nacimiento. Y así entrará al reino de Cristo. Vendrá a formar parte de la iglesia de Jesucristo, del templo espiritual de Cristo, y como individuo vendrá a ser también un templo espiritual, un templo restaurado, Restaurado. un ser humano Ser humano. como templo de Dios restaurado para Dios morar en Espíritu Santo Espírito Santo. en él. Nele. Y luego más E a adelante seguir mais adiante, Cristo le dará un nuevo cuerpo físico y eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. o nosso Salvador. Y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora hemos visto Agora vimos este misterio este mistério del cual hemos estado do hablando, qual estivemos falando, de la restauración da restauração del templo de Dios, do templo de Deus, de lo cual do qual habló Ageo en el capítulo 1, verso 1 al 11, la lectura que tuvimos al principio, leitura que lemos no princípio y en donde nos dijo, meditad bien sobre vuestros caminos. sobre vossos Y ahora e agora tenemos que ver temos que ver claramente claramente en qué camino em que caminho estamos. estamos. Tenemos que estar Temos que estar en el camino nuevo no novo caminho, que Dios ha abierto, o qual Deus abriu. el camino Esse caminho que lleva a la vida eterna. é o que leva a vida. Y ese camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre Ele é o Pai, sino por mí. não por mim. Por lo tanto, Portanto, hay que meditar tem que se meditar bien bem sobre nuestros caminos sobre o nosso caminho para elegir para escolher el único camino que hay que nos lleva o qual nos a la vida eterna, que nos lleva al Padre Celestial. qual nos leva ao Pai
Y ese es Jesucristo. Él es el camino, Este é o caminho, el nuevo camino, o novo caminho, el camino que Dios ha abierto, o caminho que Deus abriu, el camino que Dios dijo o caminho que Deus que abriría. que abriria. Ese es el camino Este é o caminho donde está el nuevo pacto onde está o novo y donde está la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, se requiere que toda persona reciba a Cristo como su Salvador, como seu Salvador. arrepentido de sus pecados, y Cristo lo perdonará, y Cristo lo limpiará con su sangre preciosa, Com seu precioso sangue, y que sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así entrará al reino de Dios, así entrará al camino de Dios, que es el camino estrecho, caminho estreito, el cual es Cristo, o qual é Cristo. y así habrá entrado a formar parte de la iglesia de Jesucristo, y será un templo Um templo humano, espiritual, restaurado para morada de Dios en Espíritu Santo. em Espírito Santo. Y ahora E agora hemos visto temos visto el por qué o porquê. tenía que ser restaurado el templo ya, O templo lá y el por qué nosotros como individuos tenemos que ser restaurados a ser templos espirituales de Dios, espirituais de Deus. y también E também la iglesia del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo. la cual en este tiempo Deste tempo es un templo restaurado, restaurado, igual a como era a como en el tiempo era no tempo de los apóstoles. Y ahora e agora meditad bien bem sobre vuestros caminos. Y meditando sobre nuestros caminos, hemos descubierto que solamente hay un camino que lleva a la vida eterna, el cual es Jesucristo, nuestro Salvador, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el nuevo camino, donde está el nuevo pacto y la sangre del nuevo pacto que nos limpia de todo pecado. todo pecado. Y ahora, E agora en el nuevo camino, no novo caminho, que es Cristo, que é Cristo, somos somos templos templos espirituales espirituais del Espíritu de Dios. do Espírito de Deus. Y como miembro del cuerpo místico de Cristo, Como membros do corpo místico de Cristo, pertenecemos pertencemos al templo ao templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia. que é a sua igreja. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo entramos a formar parte de ese templo espiritual. este templo espiritual. ¿Cómo entramos? Entramos por un camino, que es Cristo, recibiéndolo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo, y así obteniendo el nuevo nacimiento, naciendo del agua y del Espíritu. Ahora estamos Agora, no en nuestros propios caminos, não os nossos próprios sino que estamos em questão. en el camino de Dios, el camino que Él abrió Caminho que ele abriu. para que todos caminemos en ese camino, caminemos en Cristo, seamos cristianos Sejamos cristãos, nacidos de nuevo. nascidos de novo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hemos visto que vimos cuál es el camino qual é o caminho por el cual pelo qual tenemos que caminar. temos que caminhar. Y esa fue la recomendación de Dios, E esta foi a recomendação. que caminemos en ese camino. Caminhemos Ese es el camino de la vida eterna. no caminho da vida. Dios ha colocado delante del ser humano la vida y la muerte. Ha colocado el camino de la vida y el camino de la muerte. Ancho es el camino de la muerte, pero angosto es el camino de la vida eterna. O caminho da vida eterna é estreito. Por lo tanto, Portanto, ¿dónde están onde está? los que han escogido el camino estrecho Escolheram um caminho estreito, y la puerta estrecha? El camino que lleva a la vida eterna, el cual es Cristo. Aquí estamos, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador, habiendo sido bautizados en agua en su nombre y habiendo recibido su Espíritu Santo y habiendo nacido en el reino de Cristo. reino de Cristo. Y ahora, E agora, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido su Espíritu Santo, es una nueva criatura, ha entrado al reino de Dios y es un templo espiritual restaurado
para Dios morar en Espíritu Santo en él, y también para pertenecer a la iglesia como templo espiritual del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y así, por consiguiente, Por conseguinte, todos tenemos todos temos vida eterna vida eterna. y no pereceremos jamás. Não pereceremos jamais. Pero toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador Como seu Salvador, y no ha confesado a Cristo sus pecados, seus pecados a Cristo, pues Cristo no lo ha perdonado ni lo ha limpiado con su sangre. a limpou com Por consiguiente, no tiene vida eterna. eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Vida eterna. Por lo tanto, toda persona que no ha recibido a Cristo E não recebeu, no tiene vida eterna. não tem vida Y eterna. por consiguiente no tiene esperanzas de vivir eternamente en un cuerpo eterno, en un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Cristo. Pecado de Cristo. Pero el que ha recibido a Cristo Mas tiene esperanza que recebeu de volver a vivir, pero vivir en un cuerpo mejor que el que tenemos y en una condición mejor, melhor do que temos e numa condição melhor, como reyes como rei, y sacerdotes y jueces en el reino de Cristo. reino de Cristo. O sea que lo que vivimos aquí Que aquilo que vivemos aqui es algo é pequeñito algo muito pequeno comparado con lo que Cristo tiene com o que Cristo tem para usted para você y para mí. e para mim. En lo poco has sido fiel, Se no pouco fosse en lo mucho te pondré. muito de fora. Esa es la promesa de Cristo. Essa é a promessa de Cristo. Por lo tanto, Portanto, para nosotros es un privilegio para nós é um y privilégio, bendición grande uma grande bênção, haber recibido a Cristo termos recebido a como nuestro Salvador. nosso Salvador. Y así E assim, hemos asegurado asseguramos nuestro futuro. o nosso futuro. Hemos asegurado Asseguramos nuestra a alma nossa alma. con vida eterna en el reino de Cristo. Cristo nos ha asegurado Cristo nos assegurou. nuestra alma Assegurou a nossa con alma. vida eterna, Com vida eterna. porque Cristo es Porque Cristo é la vida a eterna. vida eterna. Así es que Assim que toda persona que todavía no ha asegurado su alma con vida eterna puede asegurarla esta noche, poderá assegurá-la nesta noite. levantando su mano, Levantando sua y mão, estaré orando por ustedes eu estarei orando por para você. que Cristo perdone sus pecados Perdoe y lo limpie de todo pecado con su sangre preciosa, o pecado com seu precioso. y sea bautizado en agua en su nombre, Seja batizado em água no seu y nome. Cristo lo bautice con Espíritu Santo de fuego, y así obtenga usted el nuevo nacimiento, nazca en el reino de Cristo y tenga vida eterna, Vida eterna. y tenga la esperanza E tenha esperança de vivir con Cristo en su reino eternamente. eternamente. Y allá E lá nos veremos nos veremos con un cuerpo nuevo y eterno novo e en el reino milenial y por toda la eternidad. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema. Meditad bien sobre vuestros caminos. vossos caminhos. Los caminos humanos Os caminhos no llevan a la vida eterna. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, que ao homem, pero son su final mas o seu caminos de muerte. Pero hay un camino mas há um caminho que es de vida que é eterna, de vida eterna. el cual es Cristo. Qual é Cristo? El camino cristiano es el camino de la vida eterna. A vida eterna. Por lo tanto, Portanto, ese es el camino por el cual Dios nos dice qual Deus nos que andemos. que andemos. Así es que toda persona Assim que toda pessoa que en esta noche que nesta quiere asegurar queira su alma a sua alma con vida eterna vida eterna. en el reino de Cristo, Reino de Cristo, puede levantar su mano y estaré orando por usted estarei orando por en esta noche. nesta noite. Esta es la oportunidad Esta é a oportunidade de usted asegurar para você assegurar su alma, sua alma, su vida a sua vida, con vida eterna si todavía no lo ha hecho. e todavia não o fez. Y estaré orando. E eu estarei Por orando você. por você. Vamos a ver Vamos ver. quién levanta primero su mano para recibir a Cristo como su Salvador. Aquí ya han levantado su mano. Recuerden que es un asunto de vida eterna. Y toda persona quiere vivir eternamente. Viver eternamente. Por eso Por isso, recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Él es el único Ele é o único que le garantiza a usted y a mí
e a mim la vida eterna. a vida eterna. Nadie más Ninguém le mais puede garantizar a usted y a mí garantir para você e para mim que nos dará vida eterna. que nos dará a vida eterna. Solamente Somente Jesucristo. Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, asegure assegure su vida a sua con vida Cristo com Cristo, para que usted viva eternamente con Cristo en su reino. em seu reino. Acá hay más manos Aqui há mais por aquí mãos. levantadas. Vamos a pedirle a todos los que desean que oremos por usted, que pasen a la frente para que estén aquí más cerca para orar por ustedes, para que Cristo perdone sus pecados y los limpie con su sangre preciosa y así Assim, sean bautizados también en agua en su nombre no seu nome, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y así e assim, Cristo les dé Cristo lhes salvación salvação y vida eterna. Y así aseguren su vida segure em suas vidas en el reino de Cristo con vida com vida eterna. eterna. Por aquí siguen pasando más personas. Passando mais pessoas, Pueden acercarse podem se a aproximar esta área por aquí. por esse espaço aqui. Vamos a ver por aquí Vamos ver por aqui. quién más viene por Quem esta área. mais por esse lugar. Recibimos a Cristo Recebemos a porque queremos vivir con Cristo por toda la eternidad. por toda a eternidade. Ninguna otra persona Nenhuma outra pessoa le ofrece vida eterna a usted y a mí. Solamente Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Los niños As crianças de 13 años en adelante, de 13 anos em diante, u 12 años, ou también pueden recibir a Cristo como su Salvador. seu Salvador. Pueden también pasar todos los niños Para todos que hayan sido llamados acá en sus almas para recibir a Cristo como su Salvador personal. Salvador pessoal. Queremos también Também queremos que nuestros niños que as nossas crianças vivan eternamente vivam eternamente en el reino de Cristo. em Cristo. Hay lugar Há lugar para todos en el reino de Cristo. de Cristo. Y ahora vamos a inclinar nuestros rostros Inclinar os nossos rostos para orar por las personas que han pasado a la frente para recibir a Cristo como su Salvador seu Salvador personal. pessoal. Inclinemos nuestros rostros para orar. Inclinemos nossos rostos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado seja o seu nome. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. No céu como na terra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy Cada dia nos dá hoje. y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nós perdoamos os nossos devedores. Padre Celestial, Pai Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, yo presento a ti todas estas personas que han pasado a la frente para recibir a Cristo como su Salvador. Señor, Senhor, recíbeles, recebe perdona sus pecados, seus pecados. límpiales con tu sangre preciosa Seu precioso sangue. y Señor, E Senhor, bautízales con Espíritu Santo y fuego cuando ellos sean bautizados en agua en tu nombre no teu nome, y sean así añadidos a tu iglesia. dadas a tua igreja. Entren a tu iglesia, entren al reino de Dios con vida eterna. Padre, Pai, los encomiendo en tus manos, tuas mãos, en el nombre del Señor Jesucristo, por quien te pido todas estas cosas. por quem peço todas estas coisas. Y ahora repitan conmigo, E agora repitam comigo. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, yo te recibo como mi Salvador personal, eu te recebo como meu Salvador, reconociendo que soy un pecador que sou pecador y que necesito un Salvador. que necessito Y reconozco que tú eres el único Salvador, e reconheço que tu és o único, el único que puede perdonar mis pecados único que pode perdoar y salvar mi alma e salvar a minha y darme vida eterna. vida eterna. Señor Jesucristo, Jesus Cristo, perdóname perdoa-me, todo pecado que he cometido, tenho cometido límpiame con tu sangre preciosa com teu precioso sangue. y Señor, E Senhor, bautízame con Espíritu Santo y fuego, Espírito Santo e fogo luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. no teu nome.
Señor Jesucristo, en tus manos me Em encomiendo tuas mãos me encomendo y te pido, e te peço, Señor, Senhor, guíes mi vida que guies minha todos vida los días todos os dias de esta vida terrenal. desta vida terrena. Dios eterno, Padre celestial, Pai te celestial, ruego todas estas cosas todas estas en el nombre no nome del Señor Jesucristo. Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Y ahora, E agora, que han recibido a Cristo como su Salvador, que recebeu a Cristo como seu Salvador, ustedes son vocês são como todas las personas que en tiempos pasados que em tempos recibieron a Cristo como su Salvador, como seu Salvador, los cuales, os quais, al escuchar ao escutar que Cristo dijo, que Cristo disse, el que creyere y fuere bautizado será salvo, será salvo, ustedes, vocês, al igual que los que creyeron en aquel tiempo, luego que recibieron a Cristo, naquele tempo depois de terem dijeron, Cristo, disseram, ahora agora, queremos ser bautizados, como nuestro Señor Jesucristo dijo. Senhor Jesus, Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. será salvo. ¿Cuándo me van a bautizar? Yo quiero ser bautizado ya. Así le dijo el eunuco a Felipe. Cuando vio agua, dijo, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Batizado. Y ahora, E agora, al ministro aquí, ao ministro aqui, le pregunto, ¿hay agua aquí? pergunto, a água aqui, ¿Hay agua en que puedan ser bautizados? na qual possam ser Pues aquí hay agua. Mas aqui a água ¿Hay algo que impida que sean bautizados? peça que sejam batizados. No hay nada que impida que sean bautizados, por lo tanto, pueden ser bautizados y así cumplir Assim cumprir la orden de Cristo. El que creyere, ya ustedes creyeron, y fuere bautizado, lo cual es el próximo o paso, próximo passo. será salvo. Y así habrán cumplido con los requisitos establecidos por Cristo, y Cristo les bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así obtendrán el nuevo nacimiento. Nacerán del agua y del Espíritu y entrarán al reino de Cristo y vendrán a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Jesus Cristo. Así Assim, que en estos momentos nesses momentos, dejaré al reverendo o reverendo Salomón Salomão Cunha Cunha, para que él para que ele les indique lhes indique cómo hacer como fazer para ser bautizados serem batizados y dónde conseguir e onde encontrar la a ropa roupa de bautismos para batismo para así ser bautizados en agua en el nombre no nome del Señor Jesucristo, Senhor Jesus, como dijo nuestro amado Salvador Salvador, Jesucristo. Jesus Cristo diz. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención Nossa amável y les atenção, veré muy pronto, ya sea en este cuerpo o en el nuevo cuerpo. Si es en el nuevo cuerpo, ustedes también estarán en el nuevo cuerpo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y que Dios les bendiga a ustedes también grandemente.